saludo al maestro Jaime Hernández, editor de la Jornada Sin Fronteras, miembro de esta familia Sin Censura, porque hablando de claridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy claramente despedazó políticamente a uno de los cerebritos, de los intelectuales de esta oposición, con un corte ultraconservador, pero que, bueno, es el que tal vez está llevando a muchos a decir cualquier barbaridad. Me imagino que te has divertido un tanto o te has encabronado igual que yo con muchas de las cosas que hemos presentado aquí para iniciar en esta primera hora de programa, mi querido Jaime, desde los intentos de montaje a la Loret de una legisladora del PAN que votó en contra de la reforma y que dice que fue atacada por eso, hasta Xóchitl Gálvez, que dice que solamente hay unos gramos de litio y que no nos hagamos bolas, que esto ya no es ni siquiera negocio, que es un pendejo Elon Musk. Mi querido Jaime Hernández, te saludo con mucho gusto. La verdad es que cada vez me divierto más con este espectáculo que vemos todos los días en los medios, en la Cámara de Diputados, la de Senadores. Yo la verdad es que ya no sé qué esperar, querido Vicente. Yo creo que esto se ha convertido en un circo permanente, en una comedia bufa, y francamente estaba escuchando con los casos no solamente de la alcaldesa, esta mujer que cómo le encanta tirarse al piso, ¿no? Y hacer de víctima y echarle la culpa al presidente, y luego Denise Dresser acusando al hijo del presidente de hacer uso, y Susana Uresti lo mismo. Y esta mañana estaba escuchando yo con atención lo que decía el presidente acerca de Francisco Martín Moreno. El presidente considera que Francisco Martín Moreno se ha convertido en un líder de la clase media alta, aspiracionista o fifí. Y fíjate que Martín Moreno efectivamente vende muchos libros, según él, de historia, pero tú sabes que Martín Moreno no es historiador, es escritor a secas, ¿no? Pero fue Francisco Martín Moreno, te acordarás, el que dijo que si él pudiera, actuaría como la Inquisición y nos agarraría a ti y a mí y a todos los morenistas que se le cruzaran en medio para quemarnos en leña verde en el Zócalo capitalino, ¿no? De esa tesitura. De ese talante, ¿no? Exacto, de ese talante es Francisco Martín Moreno. Y hoy, como era de esperar, en su columna de opinión en el periódico Reforma, Francisco Martín Moreno nos advierte a todos los mexicanos que el presidente se va a vengar de lo ocurrido el pasado domingo, haciendo que suban los recibos de la luz, haciendo que haya apagones. Vaya, casi ya nos colocó, querido Vicente, en un escenario de apocalipsis que agárrate. ¿Y sabes por qué? Porque el presidente se va a vengar de los que votaron en contra de la reforma eléctrica. Ese es el vaticinio que lanza Francisco Martín Moreno, para que veas la seriedad de este columnista del diario Reforma, que ya sabe de antemano qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Pero fíjate que cuando el presidente estaba hablando esta mañana sobre este caso en particular de Francisco Martín Moreno, ya sabes que uno como periodista va anotando cosas y las guarda en la recámara mental, porque siempre hay un día que algo te es de utilidad, ¿no? Y yo me acordé, fíjate, en el año de 1989, tú te acuerdas que Francisco Martín Moreno fue designado por Carlos Salinas de Gortari como cónsul de México en Barcelona, porque Carlos Salinas de Gortari, señor Francisco Martín Moreno, era uno de sus autores preferidos. Y Carlos Salinas de Gortari, acuérdate que entró en una campaña en el que le hacía la barba a todo mundo, intelectuales. De ahí nació y se afianzó la cultura aún más de los intelectuales orgánicos. Bueno, se va el señor Francisco Martín Moreno con su familia, muy feliz, a Barcelona para servir como cónsul. Y en ese año, que fue un año realmente muy turbulento, 1989, yo estaba como corresponsal en España, en Madrid. Pero en aquel entonces yo pasaba más bien
poco tiempo en Madrid porque tenía que entrar y salir, porque estaba realizando reportajes en Moscú, en Rusia, de lo que estaba pasando, que estaba a punto de colapsar. Se venía abajo el muro de Berlín, en fin, entraba yo y salía. Pero a mis retornos a Madrid me encontraba con colegas que tenían contactos con el consulado en Barcelona y me contaban cada chisme del cónsul Francisco Martín Moreno y su esposa, que no terminé de casarlos, encajarlos hasta esta mañana en la mañanera. Y me contaban estas fuentes fiables, muy fiables, me decían que la esposa de Francisco Martín Moreno y el propio Francisco Martín Moreno se habían llevado a las dos muchachas o a la muchacha que les hacía de sirviente aquí en México, que es una práctica que muchos mexicanos que tienen mucho dinero se llevan a la señora que les hace el servicio, se la llevan, bueno, pero en este caso se llevaron a las mujeres que les hacían el servicio, que les cuidaban la casa, que hacían la limpieza, y les incautaron el pasaporte para que no huyeran de la casa. Y encima la mujer les dijo: señoras, yo les voy a pagar, pero yo les guardo este dinerito, les voy a estar este buenerito. Y las muchachas se quejaban de que lo que ganaban, en aquel entonces la moneda de uso corriente en España eran pesetas, pero creo que les pagaban en dólares. Pero lo que hacía la mujer era retener el salario y hacerles la conversión a pesitos mexicanos, y decían que ellos veían que en esta transacción había una clara ventaja hacia la familia del señor, del cónsul honorable Martín Moreno. Entonces, esta mañana cuando yo estaba escuchando, porque claro, uno dice, el presidente tendrá razón, es inquina contra Francisco Martín Moreno, está exagerando, y me acordé de esta anécdota de dos mujeres humildes a las que se le llevaron al extranjero, les incautaron el pasaporte y encima les pagaban a una tasa de cambio bajísima. Y en fin, no te quiero imaginar que estas chicas estuvieron casadas. No supe el destino final de esta historia porque yo tenía que entrar y salir, pero me quedé con esa anécdota. Y esto te ilustra, te retrata fielmente a Francisco Martín Moreno, un hombre escritor, dice él, que desprecia a la gente humilde, que la trata mal. Y en muchos sentidos, yo creo que lo que dijo el presidente, sospecho, encaja perfectamente en la realidad. Para que veas, querido Vicente, cómo son algunos de estos intelectuales, escritores, que se creen aristócratas, que se creían dueños de México, cómo son realmente impresentables, cómo les gusta realmente maltratar a gente humilde. Y lo quería compartir contigo porque en aquel entonces, acuérdate, estamos hablando del 89, Carlos Salinas de Gortari tenía un enorme poder y control sobre los medios de comunicación, y hacer este tipo de denuncias en aquel entonces habría sido harto difícil. Así es que yo creo que hay algunas cosas que uno va guardando en la cámara mental, pero siempre llega el momento de encajar la pieza, ¿no? Siempre estas historias encuentran el momento para abrirse paso y para ofrecer un dato más, un detalle más, para retratar a estos hombres, para ofrecer un retrato hablado de personajes como este que el presidente yo creo que describió perfectamente en la mañanera de hoy. Perdón, Jaime, perdón. Ahora yo soy el que empecé a hablar sin prender el micrófono. Antes de ir con este tema del consulado salado, ya conste que aquí lo estoy poniendo, hashtag consulado salado. El consulado de Barcelona ha sido y es cueva de personajes indefendibles. Pero déjame, antes de entrar con este temita, hay que escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador, que dice precisamente que habla de Francisco Martín Moreno y dice que es el que más libros vende entre aspirantes a fifís. Así fue como lo criticó en la mañanera. Yo creo que es el que más vende libros. Son bestsellers. Martín Moreno.
que ha tergiversado la historia, que se ha ensañado en contra de dirigentes sociales, políticos, hablando mal, inventando hechos, calumniando al general Cárdenas y a otros. Y eso le fascina a la pequeña burguesía, a los aspirantes a fifí. Por su individualismo, porque están en contra de los campesinos, porque el general Cárdenas le entregó la tierra a los campesinos, porque el general Cárdenas demostraba tenerle un profundo amor al pueblo. Entonces hay sectores muy desinformados que además, esa es la paradoja, se creen que son muy cultos, porque incluso algunos tienen hasta doctorados. Son sabiondos, pero tienen una mentalidad reaccionaria, conservadora, retrógrada. Pues ahí está como el presidente se expresó de Francisco Martín Moreno. Déjame preguntarte, tú sabes que te admiro y que te respeto, pero por favor, Jaime, hagamos un esfuerzo. ¿Estás seguro que el Francisco Martín Moreno, el que vende libros a diestra y siniestra entre aspirantes a fifí, el que criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador, es el mismo Francisco Martín Moreno que fue cónsul en Barcelona? Por favor, te lo pido que reconfirmemos este dato, mi querido Jaime. ¿Estás seguro que es el mismo? A ver, le voy a pasar a tu equipo. A ver, ¿dónde está aquí? Te voy a pasar aquí para que vean en esta captura. Es lo que se conoce como el Manual de Organización del Cónsul General de México en Barcelona. Seguramente ya lo tiene tu equipo de producción. Y en la página, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la página 6, en el año, fíjense, en el año 1989. En la página 6. 6, año 1989. En el mes de abril, dice ahí, toma posesión como titular el licenciado Francisco Martín Moreno Biel. Biel es el apellido que casi no se escucha de Martín Moreno, y fue cónsul, terminó como funciones de cónsul en el año 1991. Mira, ahí lo vas a ver. Ahí está. Nótese mi sarcasmo, mi querido Jaime. Qué bueno que nos presentas este documento, por si acaso se le ocurre al muy cabrón de Francisco Martín Moreno decir, está mintiendo Jaime. No, ¿sabes por qué te lo decía? ¿Sabes por qué te lo decía, Jaime? Porque está salado el pinche consulado de Barcelona. No mames. Ese mismo consulado fue el que ocupó o el que dirigió Fidel Herrera, el exgobernador de Veracruz, y es el que en el que hoy despacha la priista Claudia Pavlovich, la exgobernadora de Sonora. A ver, y esto, yo no me voy a tragar este saco ni voy a sudar calenturas ajenas. Yo me he declarado abiertamente en contra y en crítica al presidente por este nombramiento.
Recuerden que en una mañanera en Sonora, yo le hice el planteamiento de reconsiderar esto de Claudia Pavlovich y el presidente me dijo, no, es que lo tiene todavía que debatir y confirmar el Senado. Pues no, el Senado de Barcelona no es consulado general y por eso se han hecho tantos nombramientos políticos. A lo mejor, creo yo, malinformaron al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y Claudia Pavlovich ya está despachando en el consulado de Barcelona, ahí donde despachó Fidel Herrera, ahí donde despachó Francisco Martín Moreno, y por eso digo que está bien pinche salado ese consulado, porque a menos que me digan una cosa, no hay muchas personas que en Sonora defiendan, aplaudan que Claudia Pavlovich sea la cónsul de México en aquella bella ciudad de España. Y me van a decir, pinche Vicente, no, a ver, insisto, son de las cosas que yo le he cuestionado al presidente. El presidente amablemente me respondió, ¿me convenció la respuesta? No, pero pues es la respuesta del presidente. Y yo recuerdo que Adán Augusto López Hernández le dijo al presidente que lo tenía que ratificar el Senado. Pues no hubo ratificación, no hubo discusión de este nombramiento de Claudia Pavlovich, porque no se necesitaba. Y hoy me encuentro, no sé si lo tengas, la fotografía, no sé si tengas la fotografía, mi querida Adriana, con esto que me envía Quique Legorreta. Es una fotografía de Miguel Torruco, el secretario de Turismo, saludando a Claudia Pavlovich, la ex gobernadora del PRI de Sonora. Y escribe Miguel Torruco, agradezco a nuestra cónsul de México en Barcelona, mi estimada Claudia Pavlovich, la cálida bienvenida con motivo de la celebración del primer Tianguis Internacional Pueblos Mágicos, evento que se pronostica cumplirá con todas las expectativas. Por cierto, es su primer acto oficial. Insisto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en aquella conferencia mañanera, me dijo que lo iba a ratificar el Senado. Pues le informaron mal al presidente. Ojo, porque alguien tiene que dar la cara y el presidente no es el que necesariamente tiene que dar la cara, es el que malinformó al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, más allá de eso, de una información que le pasaron mal al presidente, pinche consulado de Barcelona tan salado. Claudia Pavlovich hoy, ayer Fidel Herrera y antier Francisco Martín Moreno, mi querido Jaime. Para que veas cómo los distintos gobiernos mexicanos por distintas causas han utilizado a las embajadas como moneda de cambio, como premio de consolación, siempre, pero más bien es moneda de cambio por los favores recibidos, te perdono las denuncias que hay en tu contra y es más, te mando como cónsul a Barcelona. En el caso de Martín Moreno, pues todo el mundo sabía que era un hijo consentido del salinismo, por eso hoy hasta la fecha Francisco Martín Moreno sigue defendiendo con tanta enjundia al gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Hay que acordarse en el contexto que te estoy hablando. En ese año, querido Vicente, cae el muro de Berlín, se desploma la Unión Soviética y un Carlos Salinas de Gortari envalentonado por la caída de la Unión Soviética y el muro, es como abraza la causa del neoliberalismo. Dice, ya se jodieron los socialistas, los comunistas, vénganos a tu reino el neoliberalismo, y es ahí donde es el punto de partida de un Salinas que empieza a gobernar México como si fuera una empresa privada, empieza a repartir concesiones, telefonía, banca, empieza a repartir embajadas, consulados, y Martín Moreno, que siempre ha sido uno de sus aliados, no podía quedarse atrás. Además, acuérdate, era la época en que Carlos Salinas de Gortari cultivaba a escritores, intelectuales, Aguilar Camín, todos estos, ¿no? Entonces, ¿de qué nos extraña? Y lo triste para mí es que las embajadas,
porque estamos hablando de una práctica tan añeja. Yo no sé si tú sabías, por ejemplo, que la Embajada de México en Bruselas, en Bélgica, fue ocupada por Gonzalo N. Santos, el autor de la famosa frase de que la moral era un árbol de moras, el alazán tostado. Uno de los personajes más corruptos y viles en la historia de México y en la historia del PRI. Fue embajador de México en Bélgica, en la embajada de Bruselas, donde yo también fui corresponsal, conocí la residencia, un palacete hermoso, donde también fue Porfi Muñoz Ledo, que también ya no lo aguantaba Fox, lo mandó para que se entretuviera a Bruselas. Entonces las embajadas de México se han convertido en esta suerte de monedas de cambio. Y qué triste, la verdad, que el consulado de México en Barcelona en lo particular tenga este historial. Y es lamentable, yo lo siento por los catalanes, que siempre tienen que aguantar a delincuentes, personas bajo sospecha. Vaya, los eternos sospechosos casi siempre terminan en el consulado de México en Barcelona. Pues mi querido Jaime, ahí que quede. Insisto, creo que de esta saga de Claudia Pavlovich, alguien tiene que decirle al presidente: la cagué, presidente, le di una información equivocada, y que le pegue su jalón de orejas, porque, bueno, pues así quedó. Para el consulado de Barcelona no se necesitaba la ratificación en el Senado, y ya despacha allá Claudia Pavlovich. Mi querido Jaime, gracias por el dato, gracias por compartirlo aquí en Sin Censura, y gracias por compartir el documento para que este hijo de la chingada de Francisco Martín Moreno no vaya a decir: yo te lo juro que yo no fui, si te vienen a contar cositas malas de mí. Mi querido Jaime, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en tus trincheras, para que amor con amor se pague? Gracias, querido Vicente. Pues sí, que nos apoyen para seguir creciendo en este canal de No Apto para Cínicos. Transmitimos todos los días de lunes a viernes en punto de las 14 horas. También síganos a través de nuestras cuentas de redes sociales de @Jaime Journo, Journo como periodista en inglés, Jaime Journo, y también en la sección de la Jornada Sin Fronteras, de la jornada donde, por cierto, llevamos un material en donde habla de cómo el secretario de Estado, Antony Blinken, se ha visto obligado a viajar a Panamá para tratar nuevamente de empezar de cero, para ver de qué manera puede arreglar el tremendo galimatías en que se ha visto entrampado Estados Unidos luego de haber aceptado una cuota primera de 100,000 refugiados ucranianos que se han colado hasta adelante en la frontera de México con Estados Unidos, y hoy esto pues no ha sido visto con buenos ojos por América Latina, y yo creo que es importante este viaje de Blinken. La pregunta es: ¿Blinken va a tratar y sobre todo conseguir convencer a los gobiernos de América Latina y México? Porque el presidente lo ha dicho una y otra vez: yo he cumplido todo hasta ahora y ustedes siguen sin cumplir. Así es que es una historia interesante. Muchas gracias, querido Vicente, te mando un gran abrazo y aquí estamos. Gracias, mi querido Jaime Hernández, el maestro Jaime Hernández, hablando con nosotros sin censura. Nos vemos mañana, Jaime. Gracias. Venga, buenas abrazo. noches. Y bueno, seguimos transmitiendo desde esta terraza en la Ciudad de México, y desde aquí saludo con mucho gusto